Le damos la bienvenida al economista, el doctor Jaime Aristi Escudero. Para mí, Jaime representa un economista de la época, de la gente que en los 90 llegó y se adueñó de lo que era la economía en los medios, junto con Andy Dawager y con un grupo que no quisiera dejar de recordar, pero para mí Jaime es especial porque él pertenece a una familia. La gente no sabe a veces el origen de las personas. Dos jóvenes decidieron estudiar farmacia, se graduaron en la universidad, salieron de la universidad, hicieron lo que hacían los graduados en farmacia. Pusieron una farmacia, los dos, en la avenida Duarte, esquina Feliz María Ruiz. Pilar y Carmelo, Pilar Escudero y Carmelo Aristi. Tuvieron su familia, tuvieron el privilegio, hay que tener suerte también, de poderlos educar. Mandaron un hermano menor a España, a Barcelona, a estudiar medicina. Fue una época difícil aquí hacerlo, porque estábamos en la transición, y Miguel, ustedes lo ven hablando de medicina en el 43, hace mucho. Miguel también gestionó en España unos laboratorios y la farmacia ANI. Es correcto. Se convirtió en una representación de varios laboratorios españoles. Jaime es un producto de esa familia. Se fue a España también, fue a Estados Unidos, y es la persona que desde los años 90 ha estado ejerciendo la economía, pero además educando. Ahora mismo tiene los sábados al mediodía, en la tarde, a la 1, un programa en la Z, que está dirigido a educar. Y trabajó recientemente en un proyecto que, si él no hubiera estado convencido de que el proyecto era positivo para el país, no se hubiera metido, que fue el Punta Catalina. Nosotros estamos oyendo actualmente la versión de que Catalina va al Congreso como fideicomiso. Yo quisiera, primero, pedirle excusa a Jaime por lo que le voy a preguntar, y a Michelle también, porque no es muy dado a que las cosas que nosotros manejamos se pregunten, porque parecen pueriles. Jaime, bienvenido aquí. Yo quiero robarme de esta participación 10 minutos para que tú nos definas con el lenguaje más bajito, más de menor nivel que tú puedas usar, para que defina estos términos. Primero, privatización y estatización. Es decir, cuando el Estado asume empresas como estatales y cuando el Estado pone en manos del sector privado empresas. ¿Y en qué modalidades? Segundo, ¿qué es capitalización de la empresa pública? ¿Qué es alianza público-privada? ¿Y qué es fideicomiso? Es decir, son disfraces que se le ponen a la privatización porque no es bonito que el Estado se desprenda de su patrimonio después de las experiencias que hemos tenido. Te dejo los términos porque tú de eso sabes, inclusive como comunicador sabes de eso más que yo. Estatización y privatización. Bien, muy buenos días, doctor Michel, un placer estar aquí como siempre y gracias por la introducción. Bueno, en realidad todos esos términos están vinculados con la participación del sector privado en una determinada actividad que pudo haber estado previamente en manos del Estado.
Por ejemplo, si tú tienes una empresa, como es el caso de una empresa generadora de electricidad y quieres que participe el sector privado, tú le buscas un vehículo para hacerlo. Tú lo puedes hacer directamente siendo socio 50-50, sería un proceso de capitalización donde tú dices, yo voy a abrir... Vamos a comenzar con privatización. Privatización es vender una empresa. Sí, venderla en su totalidad. Exactamente. ¿Verdad? Es decir, que, y ahí es que iba, porque como matemático siempre comienzo con la entrada y luego entonces voy hacia el límite. El límite sería, bueno, primero te dejo entrar, esa sería la capitalización, 50-50. Ahora yo te pudiera dar a ti la totalidad de la empresa y entonces te vendo el 100%. Ahí te llevo hasta el límite. Entonces Eso es, ahí... yo puedo decir que de los bienes que teníamos, una parte eran empresas del Estado y otra parte eran empresas de la familia que pasaron a ser del Estado, de la familia Trujillo que Correcto. pasó del Estado. Aquí tenemos casos, por ejemplo, del Consejo Estatal del Azúcar, que vende un solar que era de la familia. Eso ya se privatizó, Correcto. ese solar. Correcto. Pero en el caso de Molinos Dominicanos, la está manejando cosas, pero yo no sé si eso fue una venta o si fue una capitalización de la empresa pública. Sí, originalmente todas esas empresas eran empresas privadas, como muy bien señalado, si nos vamos al inicio, eran empresas privadas, eran empresas del general Trujillo, muerto Trujillo, entonces pasan a ser pasan a ser estatales, es decir, hay un proceso de estatización, ahí viene el Estado y dice, bueno, yo voy a expropiar todas estas, lo voy a declarar pública, voy a tomar esas acciones y me voy a hacer propiedad de ellas y ahí entonces pasan a ser parte de la corporación. Exactamente, ahí pasan a ser parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Toman el control, toma el control de todas esas empresas. Ahí está Molinos Dominicanos, por ejemplo. Entonces, Molinos Dominicanos entra en el proceso de capitalización de finales de los 90 que llevó a cabo el presidente Leonel Fernández. Lleva a cabo un proceso de capitalización en el cual no es privatización en el sentido de que no se está vendiendo la totalidad de las acciones. Una cosa, sí. Recuerda que inclusive tú fuiste abanderado de que en un momento dado la empresa estatal ya no podía con la carga financiera, es decir, fábrica de cemento, fábrica de batería, Molino Dominicano, dice ya no podemos, ahora no vamos a venderla, sino que vamos a capitalizarla y buscan una modalidad. Correcto. Ahí no fue un disfraz de la venta. Bueno, si le quiere decir disfraz, pero en realidad fue la apertura al sector privado. Hay diferentes formas de tú permitir que el sector privado porque es que las tres C, CORDE, CDE y SEA, SEA, Consejo Estatal de la y el SEA, tuvieron diferentes procesos. Claro. El Estado nunca se deshizo de los ingenios, sino que realmente lo arrendó. Pero en la energía no fue igual. Y en CORDE fue casi vendida. ¿Así o no? Sí, claro. Pero en general el objetivo es permitir al sector privado entrar. Entonces, en la gestión. ¿Por qué? Porque la gestión había sido deficiente. Por ejemplo, en Molinos Dominicanos había sido deficiente todas esas empresas pequeñas que tenía en Pinturas Dominicanas, en todas esas empresas, la de zapatos, todo eso, eran empresas puramente estatales y se quería permitir la entrada del sector privado, porque se decía que el sector privado le iba a ayudar a gestionar mejor. Entonces, ¿cuál era la vía? 1, vender el 100% de las acciones. 2, permitir la entrada al sector privado mediante la venta únicamente de una parte de las acciones, que sería la capitalización, o ya entonces algo más moderno, sería la creación de otro vehículo, que es el caso de fideicomiso o las alianzas público-privadas. Vamos para allá. Ya tenemos privatización, estatización y capitalización de la empresa pública. Ahora, se presenta una situación. En el año 2004, viene un gobierno que tiene debajo de su manga un proyecto para construcción de 2 plantas que hacen entre 700 y 750 megas. El proyecto lo trae una persona hasta relacionada familiarmente con el presidente, creo que se llamaba igual que tú, Jaime Vargas. Jaime Vargas viene y se planea iniciar de inmediato la construcción de eso. Pero ¿qué ocurre?
que se pasaron los 8 años y el financiamiento tranca el juego, no sé qué cosa, que los chinos, que los Singapur, que lo que sea. El asunto es que no se hace. Y los generadores hacen su agosto, septiembre, octubre y todo ahí como les da la gana. Cuando llega el gobierno que lo sustituye, decide hacer el proyecto, pero no sé si cometió un error en no dárselo al sector privado para que lo haga, sino que le compra o le arrienda o le declara de utilidad pública, yo no sé, una punta en Catalina para la construcción de ese proyecto. Y se decide hacerlo, lo hace y se termina. La modalidad de ese proyecto fue una inversión del Estado que fracasa en un momento en que la empresa concesionaria quiebra y no puede financiar el proyecto y hay que buscar un financiamiento local o donde sea. Pregunta, ¿eso es una alianza público-privada o fue una inversión estatal? Una inversión estatal. Total. Sí, sí, la central termoeléctrica Punta Catalina es una inversión estatal total. Muy bien. Y ahora, cuando contrata los servicios de construcción. Cuando se dice que la carretera de Samaná o la que van a hacer del Ámbar en Santiago, esa alianza público-privada, ¿de qué están hablando? De que la va a construir el sector privado, va a buscar el financiamiento, la construye y la opera. Y se cobra. Exactamente. Y en un plazo determinado pasa la propiedad. Hasta que cobre su dinero. Exactamente. Pero termina del Estado. Sí, claro. Es como el mismo proyecto. Modelo de Samaná sin el peaje sombra. Se va a repetir en Ámbar. Bueno, lo del peaje sombra, eso siempre tú lo vas a tener. O sea, porque ese tiene que ver con el tema del equilibrio. El problema es el cálculo que tú vas a tener de la demanda. Si tú te equivocas en el cálculo de la demanda y tú dices, mira, la demanda va a ser X y en realidad fue X menos Y, entonces tú tienes un problema porque vas a tener que pagar un alto peaje sombra. ¿Qué fue lo que sucedió en esa carretera la de Samaná? construcción de Catalina en el momento de la transición. Es decir, ahí ya comienzan las plantas a ponerse en prueba, etcétera, pero no está totalmente terminado. Se desata el demonio aquí con ese problema y ahora parece que se va a operar mediante fideicomiso. Lo primero que quiero es que, como tú tuviste medio de administrador de eso, ¿cuál era el destino final? Era venderle a los Vicini eso, era vendérselo hacer una gran corporación con todos los generadores o un fideicomiso, que yo no sé lo que es. No, un fideicomiso es simplemente un vehículo que se tiene para poder gestionar una determinada empresa, un determinado activo. En este caso, ese activo es la central termoeléctrica Punta Catalina. Es un fideicomiso público. Sí, un fideicomiso público. ¿Qué es eso? Porque tú puedes tener un fideicomiso privado, ustedes pueden crear... ¿Pero qué es fideicomiso? Un fideicomiso es un vehículo en el cual uno aporta activos para que ¿Quién aporta esos activos? ¿El sector privado o el sector público? Lo puede aportar quien sea. Pero en este caso es público. En este caso, como es un fideicomiso público, lo aporta el Estado. Ya está aportado. Entonces. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Se establece en ese fideicomiso que puede haber otros aportantes que pudieran ser públicos o privados también a ese fideicomiso. Que eso podrían aportar dinero en forma de préstamos o en forma en forma de préstamos sería simplemente el fideicomiso que se puede endeudar. Pero eso se puede endeudar como un fondo de inversión. Sí, claro que sí. Una pregunta. Con ese flujo de efectivo. Antes de seguir, Jaime, como tú nunca has tenido problema en decir lo que es, inclusive cuando quizá perjudique una gestión, dime algo, esa figura de fideicomiso que le aplicaron a Catalina, ¿tú la hubieras hecho así? Nosotros la evaluamos. Claro. ¿Perdón? Nosotros la evaluamos. ¿Lo pensaron? Claro que sí. ¿Y qué pensaron? Nosotros, que era un poco caro. ¿La descartaron? Sí, claro. ¿Era muy costoso? Sí, o sea, nosotros simplemente, yo voy a poner las cosas claras aquí. Sí. Vamos a ver. Nosotros evaluamos qué era lo mejor para la central termoeléctrica Punta Catalina. Nosotros señalamos, bueno, hacia futuro, ¿qué es lo que más conviene? A nosotros nos conviene que haya siempre una participación privada en Punta Catalina y en ese sentido vamos a ver cuál es la forma de participar el sector privado y que
ayude a gestionar esta empresa. ¿Iban a ser un fondo de inversiones? Y entonces... No, una compañía. Entonces se evaluó una compañía, una sociedad una anónima, empresa. una sociedad anónima y un fideicomiso. Se evaluaron las dos opciones y entonces nos descartamos y dijimos, mira, vamos a descartar el fideicomiso y nos quedamos con una sociedad anónima. Y con esa sociedad se capitalizaban un poco. Claro que sí. Esa sociedad permitía levantar recursos para entonces devolverle al Estado recursos que había invertido en Punta Catalina que podía utilizarlo en otros proyectos. Ese era más o menos el objetivo que nosotros elaboramos los estatutos, elaboramos todo. Y el primer paso que se da hasta la es contabilidad, el aporte en naturaleza naturaleza del Estado, es decir, cotizar, tasar esa empresa. Claro que sí, claro que sí. Y Ese, todo eso. Y llegaron a hacerlo. Claro, nosotros tenemos, es que son los valores que ahora están. Es que ese es el punto. Déjeme hablar. Espérate, yo necesito decirte algo, espérate, porque sí, hay un tema que tú no lo dejaste aquí en el último programa, sí, cuando tú me dijiste a mí, hay un tema, si aquí se está cuestionando el valor y el costo de Catalina, usted estaría en el hecho de que eso se aporte ahora al fideicomiso por el valor real, y que ahora eso fue 2.300, creo que lo aportaron, o 2.800, el 2.340. 2.340, entonces, ¿eso reconoce que ese es el valor de esa inversión? Es que ese es el punto, ahí es que me refiero. Cuando estábamos construyendo Punta Catalina se habló mucho de que era un valor de más de 3.000 millones de dólares, etcétera, y nosotros decíamos, no, esos no son los datos correctos, y en el momento de la inauguración yo señalé que el valor era 2.454 millones de dólares, más un valor de alrededor de 7 millones de dólares del terreno. Eso fue lo que se invirtió con el contratista, constructor, y en la adquisición del terreno. Bien, eso lo señalé. Ahora, se siguió diciendo que se había pagado 800 millones de dólares. Yo le dije, no se pagaron 800 millones de dólares adicionales. Se pagaron al contratista 395.5 millones de dólares. También lo señalé. Y entonces, ahora con el fideicomiso, me siento muy bien cuando veo que los números que están colocando para hacer el aporte son los datos que nosotros habíamos señalado, 2.454 millones de dólares. Si el gobierno lo aportó en el fideicomiso por ese valor, ¿ya no puede alegar sobrevaluación? No, es que fíjate lo siguiente, ¿cuánto tiempo tienen manejando? ¿Tú crees que ellos ya no han hecho su propia auditoría y han verificado que realmente lo que nosotros señalamos que se había pagado fue lo que realmente se pagó? ¿Tú crees que no lo han hecho? ¿Tú crees que ellos no tienen un sistema de contabilidad que pueden verificar fácilmente? Es más, al segundo día que estaba Antonio Almonte ya en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, sentado en la oficina, recibió un informe donde recibía línea por línea cada pago que se había realizado el contratista. Y los montos que se habían pagado ascendían a los 2.454 millones de dólares. Entonces, ahí está clarísimo. Entonces, ese es el primer reconocimiento. El segundo reconocimiento importante del fideicomiso es que establece cuál es el tamaño de la planta. Establece que son 2 unidades cada una en términos netos de 337 megavatios, tal como había dicho la empresa McKell. La empresa McKell, que fue una empresa norteamericana que se contrata para verificar el tamaño, la eficiencia y la capacidad en términos de operación y de emisiones de esa planta, había establecido que el tamaño de la planta era 337 netos o incluso algo más, 347, 345, tal como nosotros señalamos en este mismo programa, que ese era el tamaño. Recuérdate que se señaló no, que era menos, 10 megavatios menos cada unidad y que no podían operar. Ahí está en el fideicomiso también. Tú estás aportando 2 unidades de 337 megavatios. Así que ese es otro reconocimiento. Por último, yo lo que digo con relación al fideicomiso es que yo lo que reto a que la nueva gestión que va a estar operando el fideicomiso haga una gestión administrativa tan eficiente como la que nosotros hicimos. Por ejemplo, con relación a la compra del carbón. Nosotros realizamos compra de carbón utilizando un sistema de subasta inversa. Un sistema de subasta que permitió ahorros millonarios en el proceso de compra de carbón y nunca tuvimos problemas en la adquisición utilizando la ley 340. El fideicomiso no va a tener que utilizar la ley 340. Ese es otro elemento de flexibilización que tiene el fideicomiso. No la utiliza la ley 340. La ley de compra y contrataciones. La ley de compra y contrataciones no la utiliza. Sin embargo, nosotros, utilizando la ley 340, nunca se nos acabó el carbón. ¿Por qué? Porque lo hacíamos oportunamente y eficientemente con el sistema de subasta inversa, que no lo inventamos nosotros. Esa fue una recomendación de la comisión y específicamente de don Pepín Corripio, que señaló que debía establecerse un sistema de subasta inversa en el sentido que después que abrían los sobres, el que ganaba no ganaba.
sino que el tercero, el segundo y el primero podían hacer nuevas ofertas con menores precios, ahí mismo en vivo, con la televisión encendida. Podían mejorar el precio. Exactamente. Y eso lo conseguimos nosotros. En una sola yo me ahorré en 10 minutos $800,000. $800,000. Ese es un ahorro. En este gobierno, lamentablemente, el proceso de compra ha sido muy ineficiente. Han dejado terminar el carbón y han tenido que adquirir el carbón a precios bastante mayores, incluso al precio de mercado. Bien, hay una parte, esa parte está clara, pero no quiero perder no aprovechar su presencia aquí para que la gente quede claro. Ese fideicomiso público le deja el control de Catalina al gobierno dominicano, el gobierno es el dueño del fideicomiso. O sea, segundo, ese fideicomiso, ¿cómo van a entrar los recursos? ¿Quién es que toma prestado? Porque tú sabes que hay dos modelos. El fideicomiso se puede endeudar y devolverle ese capital al Estado. Se puede también entrar otros dentro del fideicomiso público, puede entrar también, vamos a decir, otros accionistas del fideicomiso, aunque no se llama accionista, pero puede entrar otros que son privados. Sí. Explíquenos esa parte, porque tenemos una semana hoy que todos los días la gente entiende que se vendió Catalina, que se pasó a un fideicomiso, o que fideicomiso y endeudamiento es lo mismo. Bueno, es que todo eso está vinculado. Se hace un aporte a un fideicomiso. Ese fideicomiso lo va a gestionar una fiduciaria, que es la fiduciaria de reservas, que es del Estado. Esa fiduciaria tiene un equipo técnico que está administrando esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Se crea al mismo tiempo un comité técnico. Ese comité técnico, hay 5 personas encabezados por Celso Marrancini. Y ese comité técnico es quien va a tomar la mayoría de las decisiones. Hay incluso un párrafo en el fideicomiso que establece lo que no se le ha asignado directamente a la fiduciaria lo va a hacer el comité técnico. Y ese comité técnico, por ejemplo, es el que tiene que aprobar hasta los pliegos de carbón, el que tiene que darle seguimiento. Y además habrá una unidad de gerencia. Y esa unidad de gerencia es la que va a hacer el día a día de la administración de la empresa. Será el administrador del proyecto. Va a ser el jefe. O sea, ahí no se hace nada que el comité técnico no apruebe. Ese es el punto. O sea, tú puedes tener. Que la fiduciaria delega al comité técnico. Exactamente. De lo que no hace la fiduciaria de reserva. Exacto. Eso establece el fideicomiso. Ok, ahora háblame de recursos. Entonces. ¿Vía un fondo de inversión o vía entrar otros miembros al fideicomiso? Lo puedes hacer de las dos formas. Tú puedes hacer, por ejemplo, a través del comité técnico, puede autorizar endeudarse. Por ejemplo, vamos a suponer, ellos tienen un flujo de efectivo que le va a generar la capacidad de pagar $200 millones. ¿Eso es lo que hace RD Vial? Sí, claro. Lo único que este es muchísimo más rentable. Fíjate que este le está pagando, por lo menos bajo mi administración, $15 millones al mes al gobierno. Le paga. Punta Catalina. Punta Catalina le da $180 millones de beneficios al gobierno. Antes de que Punta Catalina utilice algo para ella, 180 bueno, pero es que la dejaron sin deuda, la dejaron todo capitalizadito. No, pero es que ese es el punto. Tiene como contraparte la obligación de mandarle esos $180 millones, que era el equivalente a más de $1.000 millones de deuda. Esa figura. Entonces, pero vuelvo, déjame completar ahí. Ahí, ¿qué pasa con esto? Puede perfectamente, 1, tú endeudarla, o 2, tú puedes permitir la entrada de nuevos aportantes que sean del sector privado, donde puede venir un sector privado y aportar. Aunque sea un fideicomiso público. Sí, claro. Ahí está establecido así. Que lo puede permitir que nuevos adherentes aporten. ¿Y qué va a perseguir el gobierno ahora? Devolverse, invertido 1.500, 3.000 millones de dólares. Déjame tratar de conseguir, sea vía financiamiento o vía capitalización en el mismo fideicomiso. Me voy a retornar 1.200, 1.300 para otras obras, como el mismo origen de lo que ustedes iban a hacer con la capitalización, o usted cree que ellos lo van a usar para crear otra fuente de energía? Mira, en primer lugar, no son 3.000 millones. Ahí te quiero decir que no son 3.000 millones, porque no quiero que se siga repitiendo eso, porque ya se ha visto claro. Y yo te digo, pueden buscar cualquier empresa auditora. 2.400 más lo que se pagó en Nueva York. Exactamente. Okay. No, es que lo que se pagó en Nueva York está incluido, los 1.454. Yo quiero algo. Antes, te lo voy a hacer todo junto para que lo puedas desarrollar tranquilo. Okay. Yo soy un dominicano que quiero saber el destino
de esa planta. No de que un comunicador que quiere sacar, no. Yo soy una gente que quiero saber. Primero, cuando ya eso esté funcionando, el mayor porcentaje de la propiedad de la planta, ¿en manos de quién quedaría? El Estado. Número 2, ¿quiénes serían los que tendrían acceso a capitalizar mediante fideicomiso esa empresa? Cualquier persona. Cualquiera que esté interesado. Ninguna puede persona participar. tendría limitación. No. Es decir, que si hay uno que pone la totalidad, ya ese es el socio. Exactamente. Tercero, Y ahí ya no deja, si pone la totalidad del valor, ya entonces sería 50-50. Tercero, ¿cuánto le va a haber luz en el país? Pero claro, hay energía eléctrica estable por la central termoeléctrica. Con Punta esos Catalina. 700 funcionando, voy a tener luz. 30%, eso le genera el 30% de la demanda de Otra electricidad. cosa, como usuario, voy a tener una energía igual, mayor o menor tarifa de la que pago ahora. Bueno, eso depende de la superintendencia, porque la superintendencia está ahora estableciendo un esquema de Pero el aumento uso de tarifario. carbón tiende a abaratar. Ahora mismo el precio del carbón está caro, pero no obstante eso, si se estuviera comprando a precio de mercado, tuviera todavía más barato el precio. Ok, ¿de quién es la El costo de tierra donde generación. está Catalina? Del Estado. Ya es del Estado. La compró el Estado. Bien, finalmente, esa operación, aunque sea por la modalidad fiduciaria, y ustedes tenían otra modalidad, pero no variaba mucho, es decir, participaba el sector privado, ¿tiene mucha diferencia con lo de ustedes? No, en el sentido de que... Es decir, ¿va a costar demasiado más? No necesariamente, no necesariamente. Era simplemente algo que nosotros consideramos que era mejor. O sea, tú tenías dos opciones y nos descantamos con una. De los 2.000 y pico de los 2.400 son. 2.454 millones de ¿Cuánto va a dólares. recuperar el Estado con la inversión del fideicomiso? Pues pudiera recuperar, sí, depende Puede de lo un que quiera. 50%. O sea, pudiera, no, es que eso ya es una decisión del que está gestionando el fideicomiso, de cuánto es la liquidez que quiere adelantarse. Yo lo que sí te aseguro es lo siguiente, el valor que va a tener en términos de valor presente del flujo libre de efectivo que va a generar Punta Catalina es mayor que los 2.454 millones de dólares. Y nosotros en ese determinado momento habíamos calculado alrededor de 2.600 millones de dólares. El valor. Catalina puede pagar un préstamo, si todo lo tomara prestado, puede pagar un préstamo de 2.000 millones de dólares. Sí, claro. Depende de la tasa de interés. Con 180 millones de dólares al año tú puedes pagar eso. Mira, en ese momento, esos 180 millones de dólares era para pagar un préstamo que la tasa de interés que nos habían colocado era una tasa de interés alta que puso Hacienda. Nosotros podíamos rápidamente salir, buscar un financiamiento 3, a la 4%. mitad, exactamente, la mitad de la tasa de interés y devolverle ese dinero al Estado y decirle, no, ahí yo te pago a ti y me voy a salir más barato. Hacer una operación que me generaba un aumento de ganancia de capital para Punta Catalina. Óyeme, Punta Catalina es una mina de oro. Yo lo dije en este programa y lo vuelvo y lo repito. Es una mina de oro. La fuente que financió ese proyecto siempre fue el Estado, el presupuesto, o hay bancos comprometidos. Hay bancos como de 300 millones de dólares, pero en realidad todo fue presupuesto. Fue el Estado. Sí, fue el Estado. Fue el Estado y el dinero fungible. Y el Estado no cogió prestado para eso. Como coge para financiar, por ejemplo, el 4% de educación. O sea, para cualquier cosa. Para el Estado, es que es el dinero fungible. A mí no me pueden decir, no, que el Estado se endeudó para Punta Catalina. No, el Estado simplemente se endeuda para financiar un déficit y ese déficit tiene como contraparte unos determinados gastos y entre esos gastos hay gastos corrientes y gastos de capital. Y eso es todo. Usted reitera que ese proyecto de fideicomiso recibe los mismos, es bueno, recibe los mismos beneficios que puede haber tenido lo que es convertirlo en una empresa, pero con un poquito más de restricciones y de control que te hacen... Tener una fiduciaria te da un poquito más de control y de supervisión y todo esto. Y usted había dicho que usted entendía que el gobierno se iba a ir por ese vehículo del fideicomiso por el tema de como se hablaba tanto de que tenía que estar supervisada y todo eso. No, yo lo que digo es lo siguiente. Como tener el control y no tenerlo. No, el control lo tiene un comité técnico que está en manos de 5 personas que han sido funcionarios públicos en un determinado momento o son del sector privado.
Ese es el comité técnico que lo está controlando. Ese ha sido criticado, entonces lo que hay que ver, porque en otros fideicomisos públicos está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Obras Públicas, entonces lo que hay que ver es si en este fideicomiso va a entrar o no una entidad pública directamente como dueña. Esa es la discusión que hay. Y otra discusión que hay es que se había dicho que no se iba a vender, que no. Entonces eso ya tiene que ver con promesas porque que ahora no se cumplieron. Pero cuando uno endeuda el fideicomiso, el Estado no es responsable, eso no va a la deuda pública, sino a la deuda del fideicomiso. No es deuda pública. Pero tú empeñas Catalina. Sí, pero no es deuda pública. Es simplemente por la forma de cómo tú contabilizas deuda pública de acuerdo al manual del Fondo Monetario Internacional. Igualmente, si tú tienes una empresa que es pública y tú permites la entrada al sector privado y le da la gestión al sector privado, ya no es deuda pública. O sea, la deuda ni de Catalina ni de RD Vial, por ejemplo, ¿están en el presupuesto? ¿Están en la deuda pública? En la deuda pública no estaría. Por eso es que el presidente dice, hacemos una oferta de 20.000, entraron 50.000 y solo tomamos 20.000 y pudimos quedarnos con lo de Panamá, de Samaná, es por todo eso. Bueno, ahí yo no tengo los detalles de la operación que se hizo. Pero lo que te quiero decir, de ese tipo de dinero que estamos hablando. Sí, o sea. Ese tipo de oferta. Sí, es una clasificación distinta que hace el Fondo Monetario Internacional de lo que es deuda pública. Porque no está directamente bajo el control del Estado, sino que se permite aquí el control de una fiduciaria, y esa fiduciaria, en este caso, es la fiduciaria de reservas. Cuando un fideicomiso público va a tomar un financiamiento, ya después Catalina o RD Vial va a tomar un financiamiento, esos financiamientos ya se aportaron los recursos, se aprobó el fideicomiso en el Congreso y todo eso. ¿Esos financiamientos individuales deben ir al Congreso o ya eso opera totalmente separado a lo que es la operación pública? No va al Congreso. No va al Congreso. Ya ese es un patrimonio individual, tanto su activo como su pasivo. Exactamente, es un fideicomiso propiamente. Y ese fideicomiso lo maneja la fiduciaria de reservas. Bien, finalmente nos quedan 2 minuticos, doctor. El tema, la preocupación con respecto, sabemos las cosas que están bien, el crecimiento, lo podemos comparar con cualquier tipo de año, pero dos precios de los combustibles, usted como economista, la inflación que tenemos en este año y, ¿por qué no?, el tema de hacia dónde podría ir la tasa de cambio, que es importante para mantener la estabilidad macroeconómica. Terminar con el fideicomiso. Sí. Aunque solamente se coloque en fideicomiso un 30%, ¿la administración en manos de quién está? No, del comité técnico. Del comité técnico. Del comité. ¿Quién nombra el comité? Celso Marrancini. ¿Quién nombra el comité? No, está ahora bajo el contrato. O sea, está nombrado el comité técnico bajo contrato y lo está autorizando. Sí, pero mire, sin usar mucha... No, el presidente de la República. ¿Es posible que con un 30% de fideicomiso la administración quede en manos del sector privado? No, es que está en el comité técnico. O sea, tendría el sector privado, si alguien va a entrar al sector privado, lo que él va a negociar y va a decir, yo quiero un miembro en el comité técnico. Pero el poder del día a día de ese fideicomiso, cuarto si no tiene decisión ahí adentro. Por eso. Entonces, ahí habría que cambiar a alguien del comité técnico. O sea, es así. Vámonos a la economía. Entonces, con relación al tema económico, mira, a nivel global hay un aumento de los precios. Hay un aumento de los precios que está vinculado con lo que ha sucedido de ese equilibrio de oferta y demanda producto de la pandemia. Se ha recuperado ya la demanda, pero la oferta, hay disrupción de la cadena de suministro que ha provocado entonces desabastecimiento y esto ha generado un aumento de precios. Esa inflación está afectando, por ejemplo, a nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, con una inflación de 7% en este año 2021, que es 3.5 veces la meta, que es 2%. Pero al mismo tiempo, tú tienes otras regiones, como es la zona euro, por encima del 5%, tienes también, o en el entorno del 5%, y tienes también el Reino Unido, por encima del 5%, que es 2.5 veces la meta. Y América Latina también tiene situaciones similares. Es decir, que a nivel global tienes una aceleración de los precios. Y esto genera la necesidad de que los bancos centrales actúen aplicando una política monetaria más restrictiva. Y por eso están aumentando la tasa de interés. En el caso de la República Dominicana, ya subió la tasa de interés en el mes de noviembre y diciembre en 150 puntos básicos, es decir, 1.5%, puntos porcentuales. 1.5 puntos porcentuales se va a traducir en un aumento de más de 3 a 3.5 puntos porcentuales
en la tasa de interés activa, es decir, la tasa de interés que nosotros pagamos. ¿Cuánto va a subir? Entre 3 y 3.5 puntos. O sea que si yo tengo un préstamo al 9 me va a llegar a un 12, si lo tengo a un 12 me va a llegar a un 15. Siempre y cuando no lo hayas fijado por 3 años, y si yo tengo un certificado al 6%, ¿me va a subir a un 9? Claro, te va a subir un 9. Hay un paper, tú lo puedes buscar en internet, dice Jaime Aristi Escuder, tasa de interés, y te va a salir donde está la fórmula para tú poder ver el impacto que va a tener el incremento de la tasa de interés de Banco Central sobre la tasa de interés activa, sobre la tasa de interés pasiva. Es algo que se publicó en la revista Ciencia y Sociedad. Es un poco técnico. Usted habla de ¿por qué las autoridades hablan de entre un 1 y un 2%? ¿De aumento de tasa de interés? Sí. No, eso no es. O sea, real, cuando la activa y la pasiva, ya con ese aumento de un punto en el... No, si sube, no, porque fueron 150, porque subió 50 y después 100. Exacto, subió a 4. Va a subir entre 3 y 3.5%. Lo que pasa es que sube en un periodo de 8 o 10 meses. No, o sea, y cuando los préstamos se venzan. Sí, va a ir subiendo. Ahora, hay una parte de préstamos que no va a subir, porque se fijaron a 2 y 3 años la tasa de interés. Sí, o sea, si yo tomé un préstamo en la pandemia que me dijeron que era a un fijo, 8%, a 5 fijo. Años, eso se mantiene. Exactamente. Eso no va, yo le estoy hablando del margen, o sea, no estoy hablando del promedio, que sería ese que estaríamos hablando. O sea, ese no cambiaría. El margen sí, el promedio, entonces va a subir menos. Esa sería la idea. ¿Te preocupa los precios de los combustibles? Mira, claro, los precios estaban ahí, vi la última vez, 83, 84 dólares el barril de petróleo. Ha subido el gas natural, ha subido el carbón. Todo eso implica un aumento de costos importantes para el sector eléctrico y también directamente para el transporte. Y el transporte impacta. No, ya en Santiago está subiendo 10 pesos hoy. Exactamente, sube inmediatamente el costo de ese la servicio comida, tan el importante. Transporte de todo. Exactamente, entonces eso influye sobre la tasa de inflación. Ahora, yo sí te aseguro lo siguiente, los bancos centrales si necesitan apretar, lo van a hacer, la tasa de interés. ¿Usted está de acuerdo finalmente, doctor, con esa medida que el presidente ha dicho que no puede compensar, ayudar con lo que es el aumento de los precios de los combustibles, que el país están obligados a dejarlo que tome su curso? Es que no hay de otra. Si no, tú vas a generar un déficit público importante, adicional. Entonces tú necesitas comenzar a traspasar. Y las personas saben que eso va a ser un golpe duro. Es un golpe por el lado de la oferta significativo que nos va a afectar a todos los dominicanos. Entonces lo que hay que hacer es ahorrar un poquito en temas de combustible. No hay de otra. Cuando suben excesivamente los precios, tú no puedes subsidiarlo indefinidamente. De hecho, la ley no permite ese subsidio. O sea, se estaba yendo más allá de lo que establece la ley. Independientemente de esos problemas, combustible, tasa de cambio, inflación, precio de los problemas que hay, ¿usted está optimista con respecto a que podemos lograr la estabilidad del crecimiento? No, yo creo que sí. Yo creo que el Banco Central ha demostrado capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica, aunque tuvimos una inflación de 8.5% con un crecimiento del 12%. Eso dice que podemos mantener la estabilidad. Fíjate que el tipo de cambio se apreció un 2%. Este año también vamos a tener cierta estabilidad macroeconómica. Deberíamos este año tener una reducción de la tasa de inflación, aunque haya un menor ritmo de crecimiento de la economía, que debería converger hacia algo que esté en el entorno del 5 al 5.5% de crecimiento de la economía. Bien. Doctor Jaime Aristi Escuder, economista, gracias por estar con nosotros de nuevo en la revista 110. Yo creo que está todo bastante claro. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bien, pausamos.